Todas estas personas fueron espiadas por la Gendarmería. Es un grupo que representa a miles de personas que habrían sido espiadas, seguidas, vulnerando la Ley de Inteligencia Interior Nacional. Se trata de dirigentes de centros de estudiantes, de organizaciones sociales, civiles, de Madre de Plaza de Mayo. La Gendarmería creó un plan especial y una base de datos prohibida con información personal sobre estos dirigentes sociales. También infiltró marchas y protestas sociales. Lo está haciendo a través de un programa secreto de inteligencia que se llama Proyecto X. Su existencia lo confirmó el titular de la Gendarmería. Acá tenemos la carta que envió al juzgado del juez Ollarvide, Héctor Echenone, el 22 de diciembre. Es un documento que tenemos aquí esta noche en poder de Dos Voces. Y esta es la carta que tenemos acá y que vamos a conocer esta noche. Le vamos a dar a conocer los detalles, las cuestiones irregularidades que están generando espionaje en democracia. Esta es la pregunta, esta es la duda. Es gravísimo, por eso va a ser uno de los temas principales de A Dos Voces. Pero también le vamos a mostrar la infiltración en marchas de los trabajadores y también de estas agrupaciones sociales, cámaras ocultas que muestran agentes de inteligencia de la Gendarmería tratando de conocer datos que no están permitidos por la Ley de Inteligencia. Y también vamos a hablar con Fernanda Gil Lozano. Ella hizo una presentación, un pedido de informes a Nilda Garré sobre este tema. ¿Cuáles fueron las sospechas? Fue por el mes de noviembre la carta de Echenone confirmando este expediente X, es de diciembre. Va a estar Pino Solanas, está la abogada Alicia Cano y tiene detalles sobre cómo vulneraría este expediente, precisamente este procedimiento de Gendarmería, la Ley de Inteligencia. Marcelo Parrilli, abogado de Derechos Humanos. El tema es gravísimo y lo vamos a tratar bien a fondo esta noche en A Dos Voces. Debería chequear mi contestador. Pero además vamos a tratar otro de los temas que está vinculado con estas investigaciones también, porque hay inteligencia sobre las marchas mineras, sobre... Este es el documento, la carta está fechada el 22 de diciembre, es un pedido del juez precisamente por denuncias sobre presuntos espionaje. Habla Echenone de varias cuestiones, aquí la tenemos, y hay un punto, ¿no?, que es en la página número 3, que es el Proyecto X. Esto habilitaría hacer inteligencia. En una redacción muy confusa, hablando de que es una base de datos vinculada a eventuales acciones e investigaciones judiciales. La Gendarmería estaría haciendo espionaje en este momento, prohibida por la Ley de Inteligencia Interior. Los detalles, el informe exclusivo en A Dos Voces. La Gendarmería Nacional estaría haciendo inteligencia interna sobre grupos sociales y dirigentes que lideran protestas callejeras. La tarea de inteligencia se desarrolla a través de una división especial encargada de investigar lugares, personas, vehículos, actividades o zonas que puedan estar involucradas en delitos. Pero ese centro también se encargaría de investigar a dirigentes sociales y sindicales. Todas esas investigaciones quedaron documentadas en un instructivo interno y secreto de la fuerza que se denomina Proyecto X. La confirmación de este Proyecto X y de la modalidad de trabajo la confirmó el propio jefe de la Gendarmería, Héctor Bernabé Echenone, en una nota que envió a la justicia
y a la que a 2 voces accedió en forma exclusiva. Son 4 carillas que el comandante general de la Gendarmería le remitió el 22 de diciembre de 2011 al juzgado de Norberto Yarvide en el marco de una causa de 2010 contra líderes gremiales de la fábrica Kraft, contrarios al gobierno nacional. Ollarvide pidió a Gendarmería detalles de sus acciones de inteligencia, muchas de las cuales podrían estar vulnerando la Ley de Seguridad Interior. Pero, ¿qué es exactamente el Proyecto X? Es una base de datos en la que Gendarmería recopila la información de presuntos delincuentes, pero en la que también pueden estar incluidos dirigentes sociales y gremiales. Según un escrito firmado por el jefe de la Gendarmería, Héctor Bernabé Genone, el Proyecto X se utiliza para auxiliar el trabajo de entrecruzamiento de datos, comunicaciones telefónicas por informe judicial, lugares, personas, periodos de tiempo, etc., a los fines de una mejor investigación criminal judicial. En la nota, Genone hace alusión a que la tarea de inteligencia se hace con fines judiciales, pero nunca aclara si la inteligencia se hace por orden judicial, como indica la ley, o como tarea preventiva de la fuerza. Esta situación ambigua es la que denuncian las organizaciones sociales. En la base de datos, según confirma Genone, constan nombres, teléfonos, direcciones, apodos, vinculaciones, vehículos, lugares, peritajes. El instructivo que explica cómo cargar los datos en el Proyecto X también agrega otros datos como el tipo de personalidad, si es tímido, y otros hábitos, como por ejemplo si es fumador, alcohólico o mujeriego. A partir del Proyecto X, también se recaban datos de políticos, dirigentes sociales y gremialistas opositores y sus movimientos. Así se revelan los informes clasificados del Centro de Reunión de Información Campo de Mayo, que fueron aportados a la justicia en el marco de la causa Kraft. En los informes constan los nombres, documentos, direcciones, teléfonos y filiación política de los principales dirigentes que intervienen en cortes de calles o rutas. ¿Cómo se recopila esta información? Una gendarme encargada de esta tarea lo explicó ante la justicia. Encontrándose la discente vestida de civil, se entremezcló con la multitud de manera encubierta y comenzó a recabar los datos de las personas en cuestión, preguntando entre las personas que se manifestaban el nombre de los cabecillas y obteniendo los datos de los imputados. Explica que esta modalidad es rutinaria cuando se dan los cortes de rutas a efectos de conocer a los cabecillas de las manifestaciones. Los informes también dan datos precisos de las medidas gremiales tomadas y un análisis de los posibles cursos de acción por parte de los trabajadores. Además, diputados de distintos partidos pidieron informes a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, sobre la actuación de la Gendarmería y la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales en Campo de Mayo. ¿Se trata el Proyecto X de un caso de espionaje en democracia? Tenemos otro documento precisamente sobre este tema que usted estaba señalando. Son en base a la investigación judicial que hemos realizado, expedientes judiciales, cuestiones que están precisamente tratándose en este momento. Es una cámara oculta que está en el expediente. Ahí vamos a ver a la gendarme Elizabeth Calizaya, que también declaró en la causa. Ella es gendarme del Centro de Investigaciones de Campo de Mayo, de Gendarmería. Y vamos a ver precisamente, ahí estamos viendo la declaración de ella, que también la tenemos acá, ¿no? En nuestro poder, donde explica la metodología y realmente explica concretamente cómo se infiltran para conocer detalles de las personas en la protesta sin previa acción judicial, y además detalles que tienen que ver con la intimidad de las personas, no con la acción en sí mismo.
Vamos a ver, la primera cámara, este es un aporte de precisamente de una de las partes que ha pedido la investigación. Vamos a ver cómo actúa infiltrándose como periodista. Pero no te vamos a permitir que lo haga. Tu trabajo será de acá para allá, acá adentro no, ¿sí? Este espacio es público, así que... Bueno, tratá de hablar de nuevo y vas a ver que va a dejar de ser público para ustedes, ¿sí? Esta es la técnica. Se maten en los grupos y empiezan a hablar, tratar de recabar datos. Sí, eso es la técnica. A vos y encima hace rato cuando te preguntó el compañero le dijiste no, que eras de una radio. O sea... en un medio y pregunta quiénes están, quiénes no. Bueno, esta es una de las partes de infiltración. Ahí veíamos cómo cuando los manifestantes le identifican como alguien de, digamos, la fuerza de seguridad, se va hacia, busca protección precisamente en los gendarmes que después van a hablar en nombre de ella. Pero hay otra cámara oculta de la gendarmería, tomada otro día, precisamente cuando ingresa a uno de los grupos digamos, protestantes. De esta manera es muy breve, pero es bien clara. También los delegados sindicales y asociaciones... Yo soy delegado de la fábrica, quería saber de qué medio sos, porque los compañeros tienen duda, ¿viste? Prisa independiente, No, decime dónde, si no te sacamos la mierda. No, yo me voy solo, no te Bueno, andate, no. Y bueno, está Marcelo Parrilli, Pino Solanas, Fernanda Gilosano y Alicia Cano, es una abogada que precisamente es especialista en... ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Con esta carta de Chenone y todo esta, ¿se vulnera la ley de inteligencia interior? Sí, por supuesto, claramente se vulnera, pero además, fíjense que se vulnera un artículo, uno de los primeros artículos de la Ley de Inteligencia Nacional. No es un artículo escondido, es el artículo 4º, que prevé expresamente que en ningún caso, ningún organismo de inteligencia podrá producir inteligencia, obtener información y almacenar datos personales relacionados con la fe religiosa, con el sexo, con sus actividades políticas, con su opinión política, con su pertenencia o adhesión a agrupaciones sindicales, gremiales, vecinales, cooperativas. Es decir, esto está expresamente prohibido. Más allá que, como usted decía anteriormente, Gendarmería tiene, digamos, la facultad legal de coadyuvar, de ser un auxiliar en una investigación judicial, pero aquí no estamos hablando de una investigación judicial abierta en la que el juez ordene a Gendarmería realizar tal o cual medida. Esto es, digamos, un almacenamiento, un acopio indiscriminado de datos personales expresamente prohibidos por la Ley de Inteligencia Nacional, que van a ser utilizados seguramente indiscriminadamente y discrecionalmente. Sí, en la carta de Chenone dice como para futuras acciones judiciales, pero eso es al revés, tendría que ser un juez que da la instrucción primero. Por supuesto, y además algo acotado, ¿no? Precisamente por el marco de una investigación judicial. Claro.
Fernanda Gil Lozano, exdiputada de Coalición Cívica, usted hizo un pedido de informe a Daniel Lagarré cuando empezaron las primeras... No, en realidad es una invitación porque la verdad que estaban rayando con el delito todo este tipo de acciones. Porque yo quiero decir que esta unidad especial que tiene que ver con investigaciones en los procesos judiciales, en realidad siempre está en los diarios y está muy promocionada en el Ministerio de Seguridad, porque ha trabajado, por ejemplo, en la recuperación de víctimas de trata, trabaja como apoyo cuando la fuerza territorial puede estar infiltrada y, por ejemplo, hubo un caso que fue bastante famoso en donde estaban interceptados los mensajes de la policía y con el apoyo de esta unidad y el juzgado correspondiente realmente se pudo hacer una muy buena operación y se pudo sacar una banda que imposibilitaba, por ejemplo, que la policía trabajara en lo que tiene que hacer, que es perseguir el crimen, ¿no es cierto? O lo correccional, al menos. En realidad esta unidad está pensada para trabajar en el delito complejo. Cuando uno lee la misión en el Ministerio de Seguridad y ve para lo que está siendo creada, en realidad tiene que ver con el delito complejo, con el narcotráfico, con la trata de personas. En ningún momento se expresa que esta unidad tiene que estar haciendo tarea de inteligencia interna, es decir, tarea que tenga que ver con infiltrar asambleas obreras, con infiltrar partidos políticos, con estar haciendo espionaje. Digamos, ¿qué diferencia habría en lo que está haciendo esta unidad y el caso Astiz? Un gobierno que, por otro lado, se llena la boca hablando, por ejemplo, en este caso, que tiene que ver con Terrabuzzi, Kraft, que se llena la boca hablando. Está bien, la soberanía no solo es el Atlántico Sur, la soberanía también es que los capitales extranjeros que vienen a invertir, que bienvenidos sean, pero que se tienen que atener a las leyes argentinas. Acá en estas fábricas se estaban discutiendo paritarias, que está dentro del marco de las leyes nacionales de nuestra clase trabajadora. Es decir, ¿cómo vamos a permitir que venga una empresa extranjera a hacer, y directamente como si no hubiera leyes en la Argentina, como si cada uno pudiera hacer un nuevo pacto con el trabajo? Es decir, así tampoco se defiende la soberanía. Ahora, cuando ustedes invitaron a Daniel Lagarré... Esto, ¿sí? Mira, fue un pedido de informe que fue, por supuesto, estuvo firmado por Alcira Argumedo, que estuvo firmado por Estorani, que estuvo, digamos, todo el arco político apoyó este pedido. Yo lo presenté el 5 de diciembre, creo que fue el último así acto legislativo que hice desde mi despacho, pero realmente lo hice con muchísima preocupación, porque me parecía escandaloso cómo se estaba prácticamente en una acción delictual. Seguro. Es grave esto, Pino, ¿no? ¿Cómo lo evalúa usted? Por supuesto que es muy grave y lo más preocupante es como muchos sectores democráticos de la sociedad y de la clase política y que integran el oficialismo, legisladores que han sido perseguidos, han sufrido exilio. ¿Cómo es posible que apoyen irresponsablemente o voten una patraña de ley dictada por un organismo de tercera categoría como el GAFI, dictada por los Estados Unidos como es la ley antiterrorista? Esto es una gravedad extrema. Uno ve a los Sabatella, a los Heller, a los Raimundi, Diana Conti, todos a dos manos votando. Agustín Rossi, que no sabía cómo argumentar en defensa de esa ley. Bueno, dijo, sí, el oficialismo lo tiene ese jefe de la bancada. No habló nadie allí, pero votaron. Lo grave, vamos a sintetizar. El gobierno nacional, y esta es la reacción que tiene que haber, está avanzando a la reposición de la ley de la dictadura, la doctrina de la seguridad nacional. Y está clarísimo porque en esa sesión, el día antes, se votó un presupuesto nacional donde se reducía a la mitad los presupuestos operativos de la aviación naval que debía controlar la frontera marítima, Malvinas, todo aquello de la plataforma continental, y se aumentaba sensiblemente el presupuesto de las fuerzas de seguridad interior. Este es el doble discurso. El doble discurso. ¿Y qué es la ley antiterrorista? Acá lo que viene es la geopolítica... Pero esa ley, ¿usted piensa que va a blanquear este tipo de cosas? ¿Cuál? La ley antiterrorista, de este tipo de acciones. La ley antiterrorista es una vuelta de tuerca, varias vueltas de tuerca más para presionar e inhibir la protesta social. Acá recién se dijo que la mayoría de las fábricas, el 65 o 70% de las fábricas argentinas no tienen delegados, porque todavía en la sociedad argentina impera el miedo. El miedo de la dictadura, el miedo a perder el trabajo.
no hay delegados y la mitad de la clase trabajadora no tiene seguridad social. Entonces, en un país donde vienen por los recursos estratégicos y hoy el mundo es testigo de guerras atroces por los recursos estratégicos, esta es la ley dictada por las transnacionales que hoy están sacándonos los minerales. Yo voy a completar esto que decían recién. El diputado de Proyecto Sur, Jorge Cardelli, invitado a participar hoy en Andalgalá, en los actos celebratorios o de repudio de la salvaje represión catamarqueña de hace 2 años en Andalgalá, fue retenido durante 4 horas por la policía disfrazada de civil junto con la policía de la minera. Esa es Malvinas. Acá tenemos en el territorio nacional a fuerzas que responden a los intereses imperiales y colonialistas. Un diputado de la Nación. Gobernadora Colbachi, ¿qué va a decir usted? ¿O nos va a hacer el cuento si usted no estaba enterada de la represión salvaje en Tinogasta? Ministro del Interior, ¿qué me va a responder? ¿Cómo va a justificar retener un legislador nacional? Le dijeron al legislador, espere un rato. A la 1:30 le dijeron, no, mire, usted legislador de Proyecto Sur no va a poder pasar. Hubo que hacer gestiones especiales ante el fiscal. Ahora un ratito vamos a hablar del tema minero específicamente. Parrilli, ¿y esto de la gendarmería, este proyecto X, vulnera cuestiones elementales, legales? Sí, vulnera todo lo que ya se ha dicho acá, vulnera la Constitución Nacional, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, vulnera la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior. Es muy importante lo que se averiguó a través de estas causas judiciales, la causa Kraft, donde usted sabe también nuestra compañera Vilma Ripoll fue procesada. Sí. Ahora, no debemos pensar que esto es una creación de gendarmería. Acá hay un problema político muy grave. Gendarmería hace los informes, el primer escalón por sobre Gendarmería son jueces que no es que ordenaron las tareas de investigación, sino que cuando reciben datos de una tarea de investigación irregular, no denuncian a Gendarmería, lo hicieron los organismos de derechos humanos, Miriam, etcétera, sino que toman esa información irregularmente obtenida para avanzar en procesos. De otro lado tenemos la ley antiterrorista, que es una agravante genérica de todo el Código Penal. Todo el Código, todos los delitos del Código Penal duplican su pena en el mínimo y en el máximo en la medida que hayan sido utilizados o cumplidos o realizados para presionar a alguna autoridad de gobierno nacional o un gobierno extranjero o representante de organismo internacional. Esto es política. Y no son escarcelables los delitos no al son duplicar. Escarcelables, Importantísimo. porque las penas son siderales. Estamos hablando de duplicar. Nunca hubo un agravante así. Ahora, Parrilli, ¿usted piensa que la Gendarmería tendría que dar... Bueno, estamos esperando, ¿no? Nosotros pedimos una... por lo menos que fije su posición. ¿Tiene que dar una respuesta a esto ya, inmediata? La Gendarmería me parece que ya no va a poder dar muchas respuestas porque están en el terreno del ilícito. Yo creo que aquí hay responsabilidades políticas de la ministra de Defensa, de la ministra Garré, el ministro Randazzo, la presidenta de la Nación. Yo no creo que Gendarmería haga esto porque se le ocurrió a un jefe de Gendarmería. Mire, el aparato represivo defiende siempre el Estado de hecho, pero no se mueve per se, se mueve con una orientación política. Si usted empieza a aplicar un plan económico, que es lo que viene haciendo Cristina Kirchner del 24 de octubre en adelante, de ajuste, caída de subsidio, etcétera, etcétera, se va a dar cuenta rápidamente, esto el gobierno lo percibe, que la movilización, la protesta, el reclamo aumenta y usted necesita reconstruir el aparato represivo, que no está igual que en la época de la dictadura, porque todos estos años de lucha no pasaron en vano, pero que evidentemente sigue cumpliendo un rol dentro de un sistema político, económico y social que no cambió. De manera que yo veo responsabilidades políticas desde la Presidenta de la Nación hacia estos ministros, ¿no? La ministra tendría que dar una explicación, entonces. Mirá, creo que es la responsable directa de esta política.
Es decir, esto no pasa por que Schenone ha tomado una iniciativa y dijo, hacemos el proyecto X. Me parece que esto tiene que ver con una dirección del gobierno, con un doble discurso permanente, con una persecución. Todas las ONG se están dando estadísticas de cómo se están criminalizando, ¿no es cierto?, todas las protestas que legítimamente están haciendo los trabajadores por un país que evidentemente ha crecido a tasas chinas todos estos años y que no ha podido distribuir prácticamente nada. Me pongan la cifra que me pongan en el INDEC. Entonces creo que en este contexto, la primera que tiene que comenzar a responder, es decir, ¿qué significa en democracia estar haciendo espionaje en los centros de estudiantes, en las asambleas obreras, es decir, en los lugares donde no corresponde? Primero la ministra, que yo creo es la responsabilidad directa. Y en un país donde aparte, cada 31 horas se mata una mujer por ser mujer. En un país donde la trata de personas crece y donde el narcotráfico sigue como si tal cosa. Porque no pasa nada. Es decir, tiene mucho trabajo la ministra Garret. ¿Por qué no lo hace? Claro. Alicia, y digamos, esta vulneración a la ley de seguridad interior, digamos, la carta de Schenone, digamos, habla de que, bueno, sí, es un poco difusa, ¿no? Sí, completamente difusa. Cuesta ¿Vos pensás entender... que es difusa para... Sí, seguramente, para encubrir, digamos, cuál es el sentido de este protocolo, de este proyecto X. Claramente lo que me parece es que tanto el proyecto X como el agravante terrorista, lo que logran es un poco lo que se habló anteriormente, que es... tiene un efecto muy pernicioso, que es impedir la manifestación, ¿no? La manifestación, ya sea asistir a las manifestaciones como manifestar la opinión, es decir, genera autocensura. Es decir, uno piensa, si me van a citar del juzgado, si me van a abrir una causa penal, si luego me van a procesar, si me van a trabar un embargo, entonces mejor no digo nada, mejor no hago nada. Esto es un efecto muy pernicioso, ¿no? Más allá, digamos, de que es una clara violación, como ya dijimos, constitucional, de los pactos internacionales de los que la Argentina es parte, de las leyes que regulan el mismo funcionamiento de Gendarmería, de las demás fuerzas de seguridad. Pero, digamos, tiene este claro efecto inhibidor, ¿no? Que es muy peligroso. ¿Parrilli? No, volver un poco a lo mismo. Digo, el aparato represivo tiene un instinto de conservación enorme y en general no toma iniciativas. De manera que yo creo que acá hay que empezar a investigar Gendarmería, pero hay que subir rápidamente en la cadena de responsables políticos, y no solo por responsabilidades políticas, también pueden ser responsabilidades penales. Yo no veo que Gendarmería se haya lanzado a hacer esto por sí, porque se les ocurrió un día. Porque se contó solo, porque se le ocurrió un... Además define, cuando Schenone define quién es el enemigo, digamos, a quién hay que investigar, el mismo enemigo que tiene en la cabeza Schenone lo tienen muchos dirigentes políticos, esta es la realidad, y el gobierno los empieza a ver también como enemigos porque son los que se van a movilizar. El corte es un elemento casi de juez de faltas, digamos. El problema de fondo es la huelga, el reclamo. En el caso de Kraft, una larga huelga que nunca jamás había trascendido. Eso es lo que el gobierno ve como enemigo. Y Schenone en esa línea empieza a armar el informe de inteligencia, ¿no? Gracias.